Y conectémonos ya, pero ya mismo, con la Plaza de Bolívar en Bogotá. Porque Juan Felipe ha estado desde temprano, bueno, desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana, acompañando el recorrido, ¿no, Andrea? Claro. Que además ha estado alimentándose desde distintos puntos de la capital. Sí, claro, y que sobre todo en redes sociales hemos visto que han llegado carros desde ayer, estaban acampando en algunas zonas de Bogotá y por eso Juan Felipe ha estado muy pendiente del recorrido, que finalmente ese punto de encuentro es la Plaza de Bolívar. Pues desde el centro de Bogotá, con la movilización más grande que hay en este momento en el país, se encuentra Juan Felipe Rodríguez. A ver, Juan Felipe, ¿qué está pasando a esta hora en la Plaza de Bolívar? Pablo, a esta hora estamos en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Las manifestaciones arrancaron en la capital desde 4 puntos muy importantes en el centro de Bogotá. El primero fue el Parque Tercer Milenio, donde se albergan cerca de 14.000 indígenas, pero también el Parque Bicentenario, donde también arrancó otra movilización, y los movimientos universitarios arrancaron desde el Parque Nacional, pero también desde la Universidad Pedagógica y desde la Universidad Nacional. La Secretaría de Gobierno espera que al final de esta jornada sean 32.000 personas las que estén en el centro de la capital apoyando las diferentes reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la Secretaría de Gobierno, son cerca de 24.000 indígenas los que están participando en este momento en esta manifestación, en este apoyo al presidente Gustavo Petro. Estamos muy expectantes de lo que será en pocos minutos las palabras del presidente a las personas que han venido a acompañarnos aquí en el centro de la capital. Regresamos con usted, pero vamos a saludar de una vez a 2 personas que nos den sus primeras impresiones sobre esta jornada de movilización. Saludo a la representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la mesa, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? La escucho bajita, la escucho un poquito lejos. A ver, representante, háblenos otra vez, por favor, buenas tardes. Hola, ¿y me escuchan mejor? Eso, perfecto. Ahora sí. Su primera impresión respecto a estas imágenes, representante María del Mar Pizarro, y por qué esas movilizaciones. Pues nosotros lo que creo que buscamos con estas movilizaciones y lo que busca el gobierno es dar a conocer las reformas sociales. Nosotros hemos visto que tenemos una ciudadanía que participa muy poco en política, que se informa muy poco, y hechos como estos hacen que acerquemos a la población a las realidades políticas y las decisiones de la misma. Bueno, permítame, Andrea, yo sé que usted tiene otro invitado, pero voy a volver rápidamente con Juan Felipe a la Plaza de Bolívar, porque usted sabe que esto no solamente va a ser la concentración ahorita y luego a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, sino que va a ser algo que se va a prolongar, porque ahora va a haber presentaciones musicales. Incluso hay expectativa, Juan Felipe, de que llegue el presidente Gustavo Petro, una gigantesca tarima que han dispuesto allí, como usted nos lo ha mostrado. Así que cuéntenos qué más hay, cómo va a ser la programación de la tarde, qué es lo que se espera en esta manifestación que va más allá de la mera concentración de los colombianos en la Plaza de Bolívar. Sí, Juan Pablo, como usted lo dice, dentro de pocos minutos estarán diferentes artistas musicales como lo son Aterciopelados y la Orquesta de Salsa La 33, pero nosotros seguimos aquí en la Plaza de Bolívar hablando con las personas que han decidido venir a apoyar esta movilización. Su merced, muy buenas tardes y cuéntenos, ¿desde dónde viene y por qué decidió venir a apoyar esta movilización? Bueno, saludar a la población, a todos los sistemas de medios de comunicación, pues que hoy están aquí en este espacio. Bueno, pues decidimos venir hoy a este espacio en aras de apoyar al gobierno, pero también de la misma manera poder de que cada joven o cada ciudadano colombiano que está aquí y que vive en nuestro hermoso país Colombia, pues pueda tener esos derechos que realmente requerimos como colombianos, como jóvenes, como niños, desde el derecho pues de educación, el mismo el tema de salud y el tema, de igual manera, el tema de una vida digna como todos nos merecemos. ¿Y no le preocupan que la movilización se pueda usar para fines electorales y que los candidatos del gobierno capitulen esta manifestación para hacer su campaña? No, la verdad no creo que los candidatos aprovechen esto, porque obviamente se ha planteado como movimiento indígena, que realmente venimos al tema
una movilización, una amiga pacífica en aras de todos nosotros que pueda realmente llegar acá y hacernos ver realmente cuál es el ejercicio que hacemos el movimiento indígena, pero no venimos con un espacio, digamos, de tema electoral político, no venimos a mostrar lo que la fuerza que tenemos como pueblo indígena, pero no creo que realmente pues los otros señores, los que son pues, de parte de partidos políticos que tal vez digamos se queda a aprovechar de esto, pues realmente no sería de buena manera, que tal vez lo pueden utilizar para bien, algunos lo pueden utilizar para mal, porque sabemos que en este gobierno pues hay también partidos o medios políticos que realmente son tradicionales, pero otros que son también alternativos, como con el movimiento indígena, que es un movimiento alternativo, político y social. Bueno, Juan Pablo, pues esta es la situación a esta hora en la Plaza de Bolívar. Sobre las 5 de la tarde se espera que acabe este evento, que fue auspiciado y también por invitación del presidente Gustavo Petro y su gobierno, con el objetivo de apoyar sus reformas sociales. Entonces, y finalmente el presidente llega allí a la Plaza de Bolívar. Pero quiero saludar también a un representante de la oposición. Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Guerra nos acompaña hasta ahora. Buenas tardes. Actívenos el sonido. Las personas que están en la mesa de trabajo. Bien, senador, Andrea, su primera buenas impresión. tardes. Sí, ya lo escucho bien. Su primera impresión respecto a estas movilizaciones y cómo las cataloga. ¿Son movilizaciones exactamente de qué? Creo que, primero que todo, Andrea, hay que estar completamente claros en una posición. Nosotros aceptamos todo lo que es tema de manifestaciones, de desfiles, de marchas. Esa no es la discusión. Activan la opinión, tienen un punto alto para darle una alerta a esa opinión pública, política que tanto hace falta en una democracia como la nuestra. El tema es cómo es el mecanismo para que estas manifestaciones sean exitosas cuando anteriormente el gobierno de Gustavo Petro no ha logrado concretar satisfactoriamente las marchas anteriores. Representante María del Mar Pizarro, hay unas críticas que pues coinciden en decir que porque el gobierno tiene que poner toda esta logística y un poco disfrazar de movilización social, algo que es la protesta del gobierno para que se haga presión en el Congreso y se puedan tramitar las reformas que tienen pendientes. ¿Esto es una manera de disfrazar esa movilización social con unas intenciones del gobierno o qué le responde usted a esas críticas? Sí, representante María del Mar, ¿nos escucha? Representante Pizarro. Representante María del Mar, ¿nos oye? No, estamos teniendo problemas con la representante. Representante, ¿nos oye? Buenas tardes. Hola, representante. Bueno, vamos a ver qué está pasando con la representante Pizarro, porque la tengo en pantalla, pero no, parece que no nos estuviera escuchando. Vamos a conectar mientras tanto, Andrea, si le parece otra de las ciudades, para que sigamos tomando el pulso de lo que está pasando a esta hora en distintos lugares del territorio nacional. Si le parece, vámonos al norte del país, nos vamos hacia Santa Marta, porque Gisela a esta hora nos trae una actualización desde el lugar en donde se está dando la concentración en el marco de esta jornada de protestas, de manifestaciones y de concentraciones a favor de la vida, pero también a favor del gobierno. Adelante, Giselle, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes para usted y pues para todos los oyentes de Sigue la W. Efectivamente, el día de hoy se llevaron a cabo unas protestas que salieron desde las instalaciones del emblemático Liceo Celedón de aquí de la ciudad de Santa Marta, donde miles de personas estuvieron marchando pues en apoyo a todas las propuestas del presidente Gustavo Petro. Esto llevó docentes, estudiantes, artistas, estuvieron líderes sociales, quienes realizaron un recorrido hasta llegar hasta el Parque de los Novios. Ahí fue donde se realizó pues la protesta masiva y en señal de acompañamiento. A la jornada asistieron además representantes de la educación de los municipios del Magdalena, quienes también manifestaron las falencias que tienen sus regiones, temas como falta de infraestructura, servicios públicos, que son carentes de muchas necesidades, son las que están solicitando, haciendo un llamado también, y por eso afirman de que todas estas propuestas que vienen siendo lideradas por el gobierno nacional de alguna u otra forma generan algo de esperanza para todo el pueblo magdalenense.
Los asistentes también afirmaron que una de las necesidades que más aqueja a los samarios es la falta de agua potable. Por eso tienen la esperanza de que en un futuro todas las medidas realizadas por el gobierno local pues tengan sus frutos y de alguna forma puedan tener el preciado líquido. Sobre el tema de la educación, Juan Pablo, en el departamento los asistentes manifestaron que necesitan una inversión en infraestructura, como ya le había comentado. Hay temas relacionados con el plan de alimentación escolar que si bien se está llevando a cabo en los municipios del Magdalena, pues necesitan que se afiance un poco más y que llegue a todas las regiones. Es por esta razón que a pesar de las altas temperaturas, del sol que se viene presentando aquí en la ciudad de Santa Marta, la gente salió a marchar y a decir que apoya todas las iniciativas del presidente Gustavo Petro. Y estamos viendo en imágenes cómo va la gente con las sombrillas, con sus gorras, usando protector solar, pero no le dicen que no a esta actividad que viene siendo liderada, como ya es de conocimiento, por el movimiento Fuerza Ciudadana y por algunos representantes del pacto histórico, sindicalistas también, que se vienen sumando a esta iniciativa. Giselle, pero usted ya está en la cabina de la W en Santa Marta. ¿Eso es porque a esta hora se acabaron las manifestaciones? ¿En Santa Marta ya la protesta terminó? Sí, señor. Empezó desde las 8:30 de la mañana, como ya le había comentado, en el Liceo Celedón. Recorrieron varios sectores, el sector del mercado público, la avenida del ferrocarril, cogieron partes de la 22, de la calle 22 y se quedaron en el Parque de los Novios y ahí pues ya la gente se empieza a dispersar, ya se van a sus labores cotidianas, ya empiezan a otras actividades propias de la jornada laboral del día de hoy. Recordemos que hay docentes, hay personas del sindicato, hay contratistas también de la alcaldía de Santa Marta y pues ya todos ellos vienen liderando otras actividades propias de su jornada laboral, Juan Pablo. Muy bien, Giselle, muchísimas gracias. Es la actualización desde la ciudad de Santa Marta. Nos vamos ahora al sur del país. Trasladémonos rápidamente hacia Pasto. Ya vamos a ir con la representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, y también con el senador del Centro Democrático, Andrés Guerra. Pero antes, Paulo Paz, en Pasto, muéstrenos las imágenes y cuéntenos cómo ha sido el desarrollo de esta jornada de manifestaciones en este lugar, en la capital de Nariño. Hola Juan Pablo, qué gusto saludarlo. Bastante nutrida, diríamos nosotros, alrededor de unas 10.000, 12.000 personas salieron a las calles de la capital nariñense, se congregaron desde diferentes municipios del departamento de Nariño para llegar en esta marcha de apoyo al gobierno nacional. Habla mucho de las reformas, habla mucho del tema político, las elecciones locales, mucho candidato, sobre todo del pacto histórico y de partidos alternativos en medio de la manifestación, que a esta hora, después de haber recorrido ya varios kilómetros, ha llegado hasta el Parque Nariño, que es el punto de concentración a esta hora del mediodía de lo que será después un evento cultural, digamos un gran concierto con varios artistas locales que precisamente entregarán esta manifestación en apoyo al presidente de la República. Salió esto desde el Parque de Santiago, un punto central de la capital, otra zona fue la zona norte y el sector de Chapal. 3 concentraciones que al final terminaron en este punto central sobre el centro histórico de la ciudad de Pasto y que avanza ya digamos en un evento muy especial. A esta hora todavía está totalmente activo, la gente sigue llegando, se está en este momento, a pesar de las obras que se desarrollan en el centro histórico, acumulando un número importante de personas. Todo lo que le menciono está casi enfrascado en una misma línea. Primero, apoyo al gobierno nacional y segundo, en esas elecciones regionales que están tan permeadas por la situación alrededor de la política nacional en esta región del país. Gracias, Paulo, por la información y la actualización desde la ciudad de Pasto, en donde a esta hora continúa la movilización. ¿Usted nos puede decir, Paulo, en este instante, por dónde va la movilización o dónde se está dando la concentración? Porque, claro, las imágenes que tenemos en pantalla es de lo que ocurrió hace una hora, más o menos, o hace 30 minutos. Pero en este momento, ¿dónde están? No, en este momento ya están llegando al punto de concentración. Plaza de Nariño, centro histórico de Pasto. Esto ya es muy cerca. Las imágenes que vemos ahí, este es el sector Santiago, casi sobre la avenida Las Américas, para tomar sobre el punto de la calle 18 para entrar a la Plaza de Nariño. En ese punto ya iban llegando, digamos, de manera masiva los participantes de esta manifestación, de esta marcha en apoyo al gobierno nacional. Pero ya en este momento, yo le digo, aproximadamente 10.000, 12.000 personas están ubicadas en la Plaza de Nariño, en donde arranca un concierto de artistas locales y, por supuesto, todos los mensajes y las arengas alrededor de lo que ha sido la manifestación del día de hoy. Por fortuna, muy buen clima, hasta ahora un clima impresionante en la capital de Nariño, y esto pues ha permitido que la gente llegue de diferentes municipios. No, pues maravilloso.
Vamos a ver, Pablo, si de pronto podemos salir y mirar y tomar las imágenes de lo que está pasando en este instante en la Plaza de Nariño, en el corazón de la ciudad de Pasto, para poder tener las imágenes en directo, como estamos ahorita desde la Plaza de Bolívar. Bueno, nos vamos nuevamente con la representante María del Mar Pizarro. Veamos a ver si logramos recuperar el sonido, porque la idea es ir a las ciudades, pero también escuchar en términos políticos cómo se analiza, cómo se discute, cómo se critica, pero también se aplaude esta manifestación que hoy se está dando en todo el país. Adelante, Andrea. Sí, representante María del Mar Pizarro, le decía que cómo usted responde a esas críticas que dicen que esto es sencillamente una manifestación promovida por el gobierno, pero que la disfrazan un poco de movilización social. ¿Qué les dice? Pues yo lo que creo es que de las denuncias que se ha hecho a lo que se ha gastado realmente, la información que nosotros tenemos es que la presidencia gastó alrededor de 200 millones en una tarima, pero si nosotros comparamos, por ejemplo, los gastos de publicidad de otros gobiernos, son muchísimo más altos. Por ejemplo, yo tengo aquí cifras de que el gobierno Duque, tan solo en campañas publicitarias respondiendo a las marchas, gastó 1.145 millones. También tenemos datos que en los 4 años gastó en publicidad más de 200.000 millones. Entonces, creo que no es una gran inversión económica, y sí es una inversión en que primero la gente participe, que la gente se empape de lo que pasa con las reformas, de que se entere y de que sea más activa políticamente. Yo tengo una pregunta para el senador Andrés Guerra del Centro Democrático, y precisamente tiene que ver con esos motivos para salir a marchar. El presidente desde hace mucho tiempo, incluso hace unos meses cuando se rompió la coalición en el gobierno, él dijo, ok, si el Congreso no nos quiere ayudar a impulsar las reformas, pues sí hay una gente que se siente representada por este gobierno y que puede salir a las calles a promover o tal vez a hacer una especie de presión para que esas reformas se tramiten, por lo menos, que se discutan en el Congreso y que puedan ser aprobadas, porque por eso es por lo que votó la gente. En ese sentido, ¿no le daría un poco de validez el tema de salir a la calle a pedir que el Congreso respete por lo que la gente votó? Paola, un abrazo muy grande, muy clara tu pregunta. Mira, saludos primero a la representante María del Mar, saludo especial. Segundo, a 32 días de una elección regional, cuando el gobierno hoy tiene una marca sobre el negativo en la opinión pública del país. Segundo, Gustavo Petro es supremamente hábil y en la comunicación política se denomina polarización efectiva. Él lo ha venido haciendo. Este país tiene independencia de poderes. La Cámara no ha sido tan independiente como lo ha sido el Senado. Y Gustavo Petro no está cómodo con lo que ha venido ocurriendo en estos 14 meses con sus bancadas de gobierno. Y así las cosas, pues lleva al escenario, primero en el balcón del Palacio de San Carlos y ahora en la Plaza de Bolívar. Y tercero, utiliza esa polarización para controvertir todo el espacio y la oportunidad de entender que actualmente al pacto histórico le va a ir muy mal el 29 de octubre. Y empieza por un escenario que es Bogotá, tratando de ubicar el norte y ubican como Gustavo Bolívar para tratar. Estamos perdiendo ahora la señal con el senador Andrés Guerra. Voy a intentar con la representante María del Mar Pizarro. Óigame, representante, pero se pregunta uno es qué necesidad de llevar personas de un lugar del país a otro. Porque uno esperaría que en Bogotá pues salgan los bogotanos, quienes están en la ciudad, quienes trabajan en la ciudad, que en el Cauca salgan quienes son del Cauca, que en Tolima los que son del Tolima. ¿Por qué traer a Bogotá representaciones de otros lugares del país? ¿Eso no es restarle a esas zonas la posibilidad de que sea también una manifestación masiva?
Pues es que yo lo que creo es que hay una tradición política de los indígenas de Cauca de sentirse más representados cuando vienen a la capital. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este ha sido un país sumamente centralista y muchas veces los mismos representantes a la Cámara dicen es que el problema es que en las regiones no nos escuchan y digamos que el presidente ha hecho un esfuerzo, yo creo que más grande que los otros dignatarios, de ir a las regiones en todo su Plan Nacional de Desarrollo en el Baupés, por ejemplo. Yo creo que hay una tradición política de parte de los indígenas del Cauca de mostrar su apoyo, en este caso, o su descontento marchando hacia el centro de la ciudad. Voy con el senador Andrés Guerra del Centro Democrático. Senador, ¿hasta dónde? Pues cuando uno está en una orilla política como la suya, ver estas manifestaciones y de pronto pues descalificarlas es una forma de demostrar que hay una angustia porque tal vez lo que usted anticipa para las elecciones de octubre no sea tan cierto y todavía hay un respaldo popular importante para el presidente Petro. Juan Pablo, en ningún momento estamos desconociendo la realidad y la fortaleza de Gustavo Petro. Por algo fue elegido presidente. Yo creo que una oposición se hace sobre la inteligencia y el respeto de lo que se hace. Por eso les decía ahora que las marchas, las manifestaciones, los desfiles habilitan la dinámica de la actuación de la opinión pública y ponen en el escenario del estado de opinión. Ese no es el inconveniente. El inconveniente usted lo acaba de decir. ¿Cómo es posible que, dicen los periodistas de la W, que han llegado más de 24.000 indígenas a Bogotá? ¿Cómo es posible que el periodista en Nariño dice que la manifestación está repleta de candidatos del pacto histórico, con los recursos del Estado, con los recursos de la gente que paga sus impuestos? Yo pasaba ayer por la tarima de la Plaza de Bolívar y es una tarima por lo menos de más de 120 metros. Eso no es normal. Lo que pasa aquí es que Gustavo Petro entiende que, le voy a hacer un símil, Juan Pablo. Gustavo Petro en el Congreso durante más de 40 años fue una piedra. Y para ser presidente y líder de este país necesita hacer una ventana. Y él no ha tenido condición para hacer una ventana. Esa es la realidad. Entonces, él todavía no ha entendido que él es presidente y que no es candidato. Y el pacto histórico no ha entendido que hoy son partido de gobierno y que no son partido de oposición. Esa es la realidad actual. Hoy, Colombia tendrá que decidir en estos 32 días qué puede ocurrir. Pero lo que queda en el ambiente es que si Gustavo Petro hubiera invitado a estas manifestaciones, no le hubiera pagado pauta a los medios de comunicación desde todos los ministerios para que asistieran a las diferentes manifestaciones en los diferentes sitios y municipios de Colombia, pues se vería totalmente diferente a lo que hoy está haciendo el gobierno de Gustavo Petro. Estamos con Andrés Guerra, senador del Centro Democrático, estamos con María del Mar Pizarro, representante de la Cámara del Pacto Histórico, y estamos en directo con ustedes, con nuestra señal también en video a través de todas las plataformas digitales de la W. Búsquenos ya en YouTube, somos W Radio Colombia y tenemos las imágenes, ya nos vamos a ir a Cali. Antes, rápidamente, comentarios que llegan desde los distintos internautas que están conectados con nosotros. Dice, por ejemplo, Leo Ramírez, ¿les parece raro una tarima? En cambio, hablaron bajito cuando Duque peleó por tumbar la ley de garantías. Dice Blanca Van Grieken, y cuando se lo han robado a ellos no les duele, ahora sí les duele. Dice también sobre este tema María Gar, Petro debe imponerse. Y dice también sobre este tema de las marchas, Gloria Beatriz Castaño, hace mucho tiempo que veo conciertos para conquistar votos. ¡Qué boleta! La culpa la tenemos nosotros. Vamos con más perspectivas de lo que está pasando. ¿Quiere ver las imágenes en Cali? Me voy de inmediato con Erika, que en este momento está en el epicentro de la manifestación. ¿Dónde se está dando la convocatoria? ¿Qué tan concurrida está? Adelante, Erika, desde la capital del Valle. Juan Pablo, muy
buenas tardes. Pues mire, cientos de manifestantes salieron a marchar aquí en la ciudad de Cali para expresar su apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero también para exigirle al Congreso de la República que apruebe las reformas que en este cursan. Hay que decir que una de las marchas salió desde la glorieta de la avenida Estación en el norte de la ciudad y el recorrido finalizó en este punto, en la plazoleta de San Francisco, frente al edificio de la Gobernación del Valle del Cauca. Otras manifestaciones salieron desde otros sectores de la ciudad, uno de ellos la Universidad del Valle. Las movilizaciones han contado con el apoyo de las centrales obreras, también desde las comunidades indígenas que se desplazaron desde el departamento del Cauca y también los docentes que llegan desde distintos municipios del departamento. El balance que entregan las autoridades de esta jornada es positivo. Erika, la pregunta que también muchos están haciendo en el chat es si estas manifestaciones, por lo menos en Cali, ha tenido la presencia de candidatos, porque la procuradora decía que esto no se utilice con fines políticos y otros le responden, pues claro que es un acto también político salir a protestar a las calles. ¿Cuál es la realidad en Cali? Muchas gracias, continuamos. Andrea, pues mire, pese a la recomendación y al llamado que hizo la procuradora Margarita Cabello a no politizar las manifestaciones de este 27 de septiembre, pues vimos a varios candidatos participar de las marchas. Uno de ellos, el aspirante a la alcaldía de Cali, Danis Rentería, aspirante por el partido Pacto Histórico. Él estuvo manifestando su apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. También vimos a varias personas con camisetas alusivas a otros partidos y también estuvo presente en esta ciudad el candidato a la alcaldía de Yumbo, Ronald Mayorga. Hay que decir que fue concurrida la participación de la ciudadanía. Vimos a docentes, comunidades indígenas y también centrales obreras. Se calcula de manera preliminar que unas 3.800 personas marcharon en la ciudad de Cali. Muchas gracias, Erika. Y bueno, otro punto donde se han concentrado los manifestantes en Colombia es en la capital norte santanderiana. Allí está Camilo Picón con el reporte, el balance de la jornada de marchas en Cúcuta. Camilo. Sí, señora María Camila, ya terminaron las marchas aquí en la ciudad de Cúcuta. Se plantea que cerca de 6.000 personas recorrieron las principales calles de la capital del norte de Santander. Cerca de 4 horas duró esta movilización donde participaron diferentes sectores sociales y sindicales. Los docentes, sobre todo el SENA, fue el que mayor participó. Cerca de 3.000 estudiantes a esta hora realizan un plantón aquí en el Parque Colón de la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, y hay que mencionarlo, algo muy importante es que los campesinos del Catatumbo no participaron, mencionan ellos porque no se les permitió, no se les ayudó con recursos y no hacen presencia aquí en el lugar, pero quienes sí hacen presencia son los indígenas de aquí del norte de Santander. A esta hora continúan, cerca de 6.000 personas, recordemos, hicieron presencia en el Parque Colón de la ciudad de Cúcuta. Este recorrido inició en el SENA. Regreso con la representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, para preguntarle qué esperan que efecto pueda tener esta movilización respecto al Congreso, porque el presidente lo ha dicho en varias ocasiones y dice, es que esto no es un capricho de Petro, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, partidos políticos tradicionales, esto fue lo que yo le prometí a la ciudadanía, pero ¿qué tanto puede pasar? ¿Qué presión puede hacer en el Congreso para que se destraben estas reformas? Pues yo creo que el poder que tienen, digamos, distintos grupos de poder que se están enfrentando, distintos grupos de interés que están enfrentando a las reformas, lo que se está intentando con esta marcha, según mi lectura, es contrarrestar a estos grupos de interés que tienen muchas veces el poder económico, ¿sí? Los fondos de pensiones privados o el dinero que tienen las EPS, pues hace que tengan acceso a los medios de comunicación ampliamente, ¿sí? Con esto lo que estamos buscando es que las personas manifiesten su acuerdo a las reformas sociales, pero también que las conozcan, ¿sí? Yo tengo entendido que hoy la representante Fernanda Carrascal iba a hacer una jornada de pedagogía para conversar y también explicar las reformas sociales, pero pues también para recibir distintas consejos y visiones
peticiones de la ciudadanía. De la misma manera, mi grupo de trabajo está, por ejemplo, haciendo la pedagogía y recogiendo comentarios para la reforma pensional. Entonces, yo creo que aquí es importante que haya una sociabilización con la ciudadanía de las reformas sociales, que logremos también hacer de cierta manera por parte de nosotros los congresistas, hacer un balance de cuál es la opinión de la ciudadanía acerca de las reformas sociales, porque muchísimas veces lo que vemos es que los grupos de interés tienen mayor acceso a las comunicaciones y no tenemos muy claro qué es lo que piensa realmente la ciudadanía. ¿Quién convoca a estas marchas? Claro, convoca al gobierno, pero también hemos visto a muchísimos sindicatos, por ejemplo a FECODE y a otros grupos sindicales de interés, de trabajadores de la salud. Hoy, por ejemplo, escuchábamos al Colegio Médico Colombiano hablando de la necesidad de una reforma a la salud, porque la verdad es que de 20 y pico EPS, tan solo 7 son saludables económicamente. Nosotros vemos que en este país tan solo 1 de cada 4 personas se pensiona. Entonces, pues esta es también una forma de escuchar a aquella ciudadanía que no tiene acceso a los medios de comunicación para manifestarse. Voy con el senador Andrés Guerra. Senador, es que, fíjese usted, se me viene a la memoria, hace, imagínese cuántos años. ¿Qué cosa? Gobierno de Duque, 2 gobiernos de Santos, o sea, más de 12 años. Sí. Cuando se hablaba de un estado de opinión. Y era Álvaro Uribe, presidente entonces, quien hablaba del estado de opinión. Y eso lo hacía en su momento como para tratar de ambientar la que en su momento se buscó fuera la segunda reelección, que al final no fue porque la Corte Constitucional en su momento lo impidió. Pero hablaba mucho en aquel entonces el presidente Uribe de estado de opinión. Cuando uno ve estas manifestaciones, cuando uno ve a tantos colombianos salir a la calle en las distintas ciudades del país, ¿no se genera también un cierto estado de opinión que debería llevarlos ustedes como congresistas a aceptar que hay que aprobar o que hay que avanzar en las reformas que se están impulsando desde el gobierno? Juan Pablo, excelente pregunta. Ahorita te decía que una de las cosas que son buenas de estos procesos de marchas o de desfiles o de manifestaciones es el estado de opinión. Y si usted escucha a Álvaro Uribe en el 2009, hablaba de estado de opinión. Y si usted escucha a Gustavo Petro en estos 14 meses, habla de estado de opinión. Perfecto, a los que nos gusta la democracia, bienvenido el estado de opinión, primero. Segundo, quienes me tratan de ubicar en el escenario de Iván Duque, yo hago parte del Centro Democrático, pero fui el mayor opositor de Iván Duque en el gobierno de Iván Duque. Así son las cosas de claras. Y fui opositor al gobierno de Juan Manuel Santos en sus 2 periodos. Fui opositor al gobierno de Iván Duque en su periodo y hoy soy opositor a Gustavo Petro. Y en la tercera respuesta sobre la pregunta que hace Juan Pablo, es muy claro. Es que es el gobierno el que trata de ubicar las coaliciones y las mayorías en un Congreso, llámese en la Cámara o en el Senado, para sacar adelante esos proyectos. No es la oposición la que se ubica para que se dé esa posibilidad. Mire, ojalá en este país existiera mayor grado de nivel de oposición. No es nada fácil hacer oposición, pero aquí estamos, en una postura clara, concreta, y ojalá el país tuviera más políticos con P mayúscula, que supiera la gente dónde están ubicados, y no ayer amarillos, ayer verdes, hoy rojos, mañana azules. Y he insistido mucho, Juan Pablo, y con esto termino este segmento. El mejor ministro que ha tenido este gobierno se llama Roy Barreras. Y la gente dice, pero ¿cómo, Andrés? Si Roy Barreras no ha sido ministro, fue senador, presidente del Senado. Por eso mismo, porque Gustavo Petro no se ha sabido rodear de gente de la condición que ha tenido Roy Barreras para sacar el único proyecto viable, que fue una caótica reforma tributaria que criticaron en el gobierno de Duque. Tanto disparate en el gobierno de Duque como ahora en el de Gustavo Petro, y que apenas la reforma empieza a ingresar en el mes de septiembre y de octubre para el país. Continuamos con el recorrido por las diferentes ciudades del país. Vamos a Popayán. Richard Vidal se encuentra allí. Richard, ¿cuál es el panorama a esta hora con las marchas?
oye, Sí, se oye, el debe sonido tener está. mucho ruido por eso, Sí. ¿no? Y hay hasta campanillas y todo. Richard, ¿usted nos escucha? Por lo menos sonidos de manifestación hay, ¿no? Y el ¿Saben señor, qué? Mire, vamos a la hacer una venta de pausa. helados. Vamos a hacer una pausa comercial muy rápida. Vamos a ver qué está pasando con nuestro enlace con Popayán. Volvemos con el senador Guerra, volvemos con la representante Pizarro y volvemos con Medellín, porque ya vamos a ir con las imágenes en Medellín. Vamos a volver a ir a la Plaza de Bolívar. Nos trasladaremos al eje cafetero y seguiremos recorriendo Colombia para mostrarles cómo ha avanzado esta jornada de manifestaciones en el país por la vida, así las ha llamado el gobierno nacional. Para algunos son manifestaciones políticas de apoyo al gobierno, para otros son manifestaciones a un mes de las elecciones que son claves para consolidar candidaturas, para otros son unas marchas que son criticables. ¿Por qué? Por el hecho de haber recibido una gran financiación de parte del Estado. Todo esto en segundos, cuando regresemos. Aquí sigue la W. ¿Imaginas poder volar con Iberia sin salir de Bogotá? Acércate al Espacio Iberia, un lugar donde vivirás en tierra la experiencia de uno de nuestros vuelos. Podrás disfrutar de nuestras sillas en cabina business y turista premium, degustar la gastronomía española y sus vinos, y además sentirte como uno de nuestros pilotos en el simulador de vuelo. No te pierdas este viaje en la carrera 12A 8361 Zona T, hasta el 11 de octubre. Vuela con Iberia sin salir de Bogotá. Inscríbete en espacio.iberia.com. Oyentes W, estamos a pocos días de EXMA Mente Sin Miedo 2023, un evento donde podrás aprender e inspirarte sobre sabiduría personal, libertad financiera y poder de negociación. Invita a tus amigos y los esperamos este 3 y 4 de octubre con más de 30 speakers de talla mundial. Escucha la W y gana entradas. ¿Qué esperas para ir y vivir una experiencia? En Portafolio cumplimos 30 años entregando información y análisis. Por eso somos el medio líder en Colombia de economía y negocios. Hoy lo celebramos, mirando hacia el futuro. Continúe disfrutando de la mejor información económica en portafolio.co. Llegó Expotrónica 2023, lo último en tecnología, primero en Alcosto y Catronics. Descubre el iPhone 13 de 128 GB, tu nuevo superpoder. Con su modo cine, crea videos cinematográficos con enfoque automático. Y lo mejor, cómpralo hasta el 30 de septiembre en Alcosto y Catronics por 3.599.000 pesos con 0% de interés usando tarjetas de crédito da vivienda autorizadas. Alcosto, hiperahorro siempre. Aplica términos y condiciones, consulta en alcosto.com. Fans de lo que haces con Fibra Movistar, que ahora te da 500 megas de entrada sin que te cuesten más. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar. Minuto 60 Movistar, a esta hora en Sigue la W, ya nos vamos a Popayán, ya nos vamos a Medellín, ya nos vamos a otras ciudades del país. Antes, una noticia importante en este Sigue la W, como siempre nuestra cita a las 12 del mediodía. Póngale cuidado al comunicado que hace pocos instantes emitió la Fiscalía General de la Nación. Tiene que ver con la que para algunos ha sido llamada la fiscal de hierro, Angélica Monsalve. Y es que la Fiscalía anuncia imputación de cargos por presuntos actos de corrupción. Póngale cuidado, el comunicado lo estamos presentando a esta hora en nuestra pantalla para que usted lo pueda ver en directo a través de los canales digitales de W Radio. Dice: la Fiscalía General de la Nación avanza con determinación en las acciones investigativas que garanticen transparencia y legalidad en el ejercicio de las funciones que les asisten a los servidores de la entidad. Fueron recopilados elementos de pruebas suficientes para inferir que la fiscal delegada ante los jueces del circuito, Angélica María Monsalve, solicitó en el 2022 a través de un tercero dinero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, ante un juez de control de garantías, le imputará el delito de concusión. Seguimos en Sigue la W con las marchas. Minuto 60, Mauricio. Sí, señor, continuamos con este recorrido nacional. Vamos nuevamente a Popayán. Richard, ya tenemos comunicación con usted, ya lo estamos viendo en este momento. Cuéntenos cómo está la situación a esta hora allí en Popayán.
Hola Mauricio, saludos para ustedes y para todos los seguidores de Sigue la W. En este momento nos encontramos en el Parque Caldas de la ciudad de Popayán, donde se encontraron las dos movilizaciones que iniciaron en esta capital, una desde el Sena norte de la ciudad y otra desde la Chirimía en el sector sur. Desde las 10:30 más o menos se iniciaron las movilizaciones y a esta hora se juntan aquí en el Parque Caldas cerca de 2.000 personas, un poco más de 2.000 personas de varias organizaciones sociales del departamento del Cauca, entre ellas pues organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, también estudiantes, incluso por ahí vimos uno que otro candidato político aprovechando la situación. Y a esta hora saludamos al señor Óscar Agrio, es el presidente de la NUC Cauca, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Cauca. Señor Óscar, bienvenido a Sigue la W. ¿Cómo ha visto usted la movilización y hoy por qué están en estas movilizaciones? Bueno, el primer motivo de aclarar que no soy el presidente, soy de la Junta Directiva, soy la persona más vieja de esa Junta Directiva, cofundador de la NUC Cauca, de la NUC Cauca aquí en este departamento. Eso es lo que soy. Sí, señor. ¿Cuál es lo motiva? ¿Cuál es la principal motivación de movilizarse hoy? Hoy la gran motivación de nosotros es por el respaldo al presidente Petro. El respaldo al presidente Petro porque es el único presidente que en 200 años ha reconocido que en Colombia existen campesinos y que existen campesinos con derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. Ese señor Óscar Agrio, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del departamento del Cauca, en esta movilización que ya creo, Juan y Mauricio, que supera los 2.500, pues se han volcado aquí a la capital del Cauca, a la ciudad de Popayán, al centro, al Parque Caldas, más de 2.500 personas creo que sumamos ya, precisamente en lo que anunciaron, a apoyar las reformas que pretende implementar el presidente Gustavo Petro. Ya las movilizaciones se juntaron aquí en el Parque Caldas. A mis espaldas se está armando una tarima donde con un acto cultural terminarán las movilizaciones en la ciudad de Popayán. Mire, Juan Pablo, le tengo también la respuesta de la fiscal Angélica Monsalve respecto al comunicado que usted mostraba con el anuncio de imputación de cargos por parte de la Fiscalía en contra de la fiscal por presuntos hechos de corrupción en la UNP. Mostremos lo que dice. La Fiscalía de Barbosa y Mancera, haciéndole favores a los delincuentes de cuello blanco de este país, intenta por todos los medios desprestigiar mi labor como fiscal. Quisiera el imputado Martín Manjarres y secuaces haber arreglado con dinero sus delitos en el carrusel de carros blindados. Era de esperarse de una fiscalía corrupta que se desproteja a la fiscal del caso para emparar a todos los involucrados que vienen robándose el país desde hace 12 años. Los 3 y únicos encuentros que se tuvo con los candidatos para el principio de oportunidad fueron grabados y no sé de dónde saca el fiscal 53 Egojón los hechos jurídicamente relevantes. Y pues explica un poco más detalles del proceso y al final dice: no les tengo miedo porque miedo deben tener los criminales. La fiscalía protegiendo a los carteles de la contratación. Una vez más, un rico nunca puede ir a la cárcel. El tema hizo las pruebas. Claro. Si la fiscalía tiene pruebas, como dicen en su comunicado, que fueron recopilados elementos de prueba para inferir que la fiscal solicitó plata, que la preste, que la presente, que los muestre. Aquí la clave son las pruebas. Me voy a Medellín y ya volvemos con el senador Guerra y con la representante María del Mar Pizarro. Ana María, cuéntenos cómo han estado las manifestaciones en la capital de Antioquia. Ana María. Ana María. No está Ana María. Bueno, vamos en segundos hacia la ciudad de Medellín. Entre tanto, nos trasladamos hacia Montería, porque me dicen que Claudia ya está lista así para traernos el reporte desde la ciudad capital del departamento de Córdoba. Adelante, Claudia. Cordial saludo, le saluda Wilson Alvarado desde la ciudad de Montería, a usted y a todo el equipo de trabajo, para informarle que en el caso de la capital ganadera no hubo movilización por parte de los campesinos y los indígenas, debido a que la mayoría ubicados en el sur del departamento de Córdoba están trasladados para la ciudad de Sincelejo, donde estaba prevista allí una concentración, la cual denominaron la caravana por la ciudad. Sin embargo, acá en Montería, lo que sí se retiraron fueron los miembros de ADEMACOR. El sector de la educación sí salió a las calles a manifestarse en apoyo a las reformas que plantea el presidente Gustavo Petro, como lo pueden ver a través de las imágenes. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Domingo Ayala, quien es el presidente de FECODE, quien en esta oportunidad estuvo acá en la ciudad de Montería y manifestó que no solamente salen en respaldo a las reformas
que plantea el presidente, sino que también hacen un llamado en contra al proyecto de ley 192 que radicó el Centro Democrático, con el cual buscarían darle bonos a los estudiantes para ir a estudiar a instituciones privadas. Él dice que no están de acuerdo con eso y tampoco con el proyecto de ley 053, con el cual se estaría eliminando el derecho a la protesta para el sector de la educación. Bien, retomo la comunicación con el senador Andrés Guerra del Centro Democrático para preguntarle si, independientemente de las diferencias, por supuesto que las hay todas con el gobierno del presidente Gustavo Petro, no es legítimo escuchar los reclamos de un sector de la población que finalmente fueron mayoría en las elecciones y le dieron el respaldo al presidente Petro, y escuchar esto en el Congreso para que digan, bueno, aceleremos un poco más o tengamos en cuenta mucho más las propuestas del gobierno Petro frente a las reformas. Paola, es que el punto de velocidad que puede poner el Congreso lo define el gobierno y las mayorías. Insisto en eso, no es la oposición. Nosotros somos 24 senadores en oposición de los 108. Mire, es increíble que el doctor Gustavo Petro hable de la paz total y no tenga todavía un acuerdo nacional con el Congreso de la República. Pero sí insiste en dicha paz total, que para mí es un titular. Como comunicadores sabemos que eso es un buen gancho, pero no ha tenido la condición de un acuerdo nacional con un Congreso que tiene a 150 metros de la Casa de Nariño. Eso es increíble. Además, porque Gustavo Petro ya hoy tiene un inconveniente que es el margen negativo en las encuestas. Y eso no lo dice Andrés ni el Centro Democrático. Estar por encima del 60% del negativo es supremamente grave para un gobierno que apenas tiene 14 meses. 14 meses. Y lo otro, se empieza a encontrar un hombre que tiene capacidad, tiene el diagnóstico certero de la situación social del país, es un muy buen improvisador, eso no lo discute nadie, pero a la vez uno no puede ser agitador y presidente. Ahí es donde uno se encuentra con un Gustavo Petro tripolar. En la mañana con un mensaje al país conciliador, al mediodía un presidente que genera odios y autoritario, y en la noche un presidente que está en la bohemia avanzada. Ahí es donde empieza la dificultad de credibilidad sobre Gustavo Petro. Vuelvo con usted, senador, en segundos. Paola le quiere hacer una pregunta a la representante María del Mar Pizarro, pero antes yo sí quiero pues hacer una reflexión con quienes nos están viendo y les molesta que hayamos invitado al senador Guerra para comentar las marchas. Estamos en un país democrático. Nosotros no podemos seguir pensando que la democracia se basa en acallar a aquel que piensa distinto. Y les pido que hagan esa reflexión. De la misma forma en que vamos a escuchar y estamos escuchando a una representante del Pacto Histórico y que estamos en las calles, también es necesario hablar con quienes están en la otra orilla. Porque es que democracia no es aplastar, democracia es abrazarnos todos en la construcción, ojalá de un mejor mañana para todos los colombianos y sobre todo para aquellos que están más jodidos, para los empobrecidos campesinos, para los olvidados indígenas, para los desplazados, para quienes hoy no cuentan con seguridad. Pero pensar que hay que acallar una voz del país o una porción del país porque hay una gran cantidad de personas en la calle no es democrático. Eso no es de democracia. Y yo creo que quienes están viendo esta emisión son demócratas. Paola, adelante. Sí, representante María del Mar Pizarro, yo quiero preguntarle precisamente por otros comentarios que nos llegan aquí a través de nuestro chat de YouTube y que tienen que ver con el timing para haber hecho esta marcha. No llama la atención, no es pues muy digamos preocupante que se hagan estas movilizaciones justo cuando falta menos de 2 meses para las elecciones regionales en el país, y quiero preguntarle específicamente por el caso del candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. ¿Cómo se puede justificar que él esté participando de una marcha que promueve el gobierno cuando, bueno, él ha dicho claramente que es el candidato del gobierno, pero pues está utilizando recursos públicos para promoverse él también? Pues yo creo que, como tú lo dices, Gustavo Bolívar ha sido muy enfático en pedirle a sus seguidores que no saquen publicidad de la campaña. Pero yo también creo que tenemos que tener en cuenta que la política es política
O sea, realmente, por ejemplo, no había senadores y representantes, por ejemplo, en el gran concierto que hubo en la frontera colombo-venezolana. Ahí también, pues digamos que teníamos congresistas y representantes que apoyaban el gobierno. Entonces yo creo que todas las movilizaciones son políticas. A mí esto realmente no me preocupa. Y todos los gobiernos han hecho inversiones en su imagen, ¿sí? O sea, como lo he dicho antes, Duque invirtió 40.000 millones de pesos en generar una imagen positiva. Entonces creo que esto se ha hecho en otros escenarios. Creo que también los gobiernos departamentales, por ejemplo, en las regiones, nosotros vemos cómo se invierte, digamos, en publicidad aún estando en campaña. Entonces, creo que lo que le molesta a muchos es que esta vez los que están utilizando, pues digamos, al gobierno, o sea, los que están utilizando los medios que tiene el gobierno para hablar de su gestión, pues es el gobierno de Gustavo Petro y no son los gobiernos anteriores. Había un comentario de alguno de los oyentes que ustedes leían acerca de por qué no se molestan con la corrupción. Yo escuchaba en la W Radio a Luna hablar antes acerca de que era el colmo de que se estuvieran haciendo estas movilizaciones en campaña, pero no le parece el colmo, digamos, los más de 50 políticos de Cambio Radical que han sido procesados y juzgados por corrupción o por nexos con el paramilitarismo, etcétera. Eso sí es preocupante. Hacemos una pausa en segundos, nos vamos a Medellín, una pausa comercial muy cortica y sigue la W. Volvemos de inmediato con las manifestaciones, las marchas, nuestros invitados. Me traslado de inmediato a la capital del departamento de Antioquia porque estamos pendientes de ver qué pasa en Medellín. Ana María, cuéntenos en qué lugar se encuentra y qué tan copiosa es la manifestación a esta hora. Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues yo estoy desde el Parque de las Luces en el centro de Medellín. La movilización llegó hacia las 12 del mediodía a este punto de la ciudad. Bastante concurrida, déjeme decirle, Juan Pablo. Incluso hemos tenido problemas de señal, lo que le he contado en otras transmisiones, porque como hay tanta gente, es muy difícil conectarse. Aún así, hay, le cuento, comitivas de todas las subregiones. Hay personas de Briceño, de Tuango, de Cáceres, Sarazá. También hay comunidades indígenas, centrales obreras. En este momento se hace un acto cultural y esto fue luego de la entrega de 21 títulos que hizo la Agencia Nacional de Tierras aquí en Antioquia, que era como el punto central del evento en el Parque de las Luces. Aún hay muchas personas en este punto, Juan Pablo, y vamos a estar entonces muy pendientes de cómo se desenvuelve el resto de la manifestación y de la jornada cultural. Muy bien, muchísimas gracias. Y voy rápidamente a la Plaza de Bolívar porque tenemos actualización de la mano de Juan Felipe. ¿Qué está pasando a esta hora? ¿Cuánta gente hay? Débenos ver una imagen amplia sobre lo que ocurre en el centro de Bogotá, Juan Felipe, en medio de esta jornada de manifestaciones a nivel nacional. Pues la Secretaría de Gobierno acaba de confirmar que en este momento hay 25.000 personas en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, se espera que lleguen muchas más. Los sindicatos y los movimientos estudiantiles ya están aquí y en este momento estamos con uno de los profesores del Sindicato de Maestros de Bogotá, que nos va a contar también por qué decidió hoy apoyar esta manifestación. Profe, gracias por estar con nosotros, regálenos su nombre y por qué decidió venir. Jorge Franco, de la localidad de Ciudad Bolívar, para apoyar la reforma a la salud y apoyar la reforma a la educación. En cuestión de reforma a la educación, ustedes como maestros, ¿qué le están pidiendo a los congresistas que deberían aprobar a través de las reformas del presidente? Uno, la educación gratuita y la primera infancia. Infancia en cuestión de el ciclo completo de preescolar, desde grado 0 a grado 11, todo preescolar. Primera infancia es muy importante. Profe, una última pregunta. Estamos en época electoral. ¿No le preocupa a usted que tal vez esto se utilice para que unos candidatos capitalicen la movilización? No, para nada. Creo que los ciudadanos la tenemos clara con respecto a lo que debemos ser como política y creo que esto es un encuentro por la vida. Profe, muchas gracias por acompañarnos. Pues Juan Pablo, esta es la situación hasta ahora en la Plaza de Bolívar.
Se espera que el presidente Gustavo Petro llegue sobre las 3 de la tarde a acompañar a todas las personas que vinieron hasta el centro de la ciudad y que en las próximas horas todo se vea acompañado de una fiesta que estará con grandes invitados musicales en la capital del país. Juan Felipe, pues quedamos muy pendientes y sobre todo esa llegada del presidente a la Plaza de Bolívar. Última pregunta para nuestra invitada, la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico. El mensaje de esta movilización para sus compañeros en el Congreso, ¿qué espera que ocurra de manera mucho más puntual? ¿Cuál es su mensaje para sus compañeros allí en el Capitolio? Pues yo quisiera hablar de un tema que quizás no hemos tocado porque me parece fundamental y es saber que en estas situaciones no estamos teniendo, digamos, víctimas. O sea, ¿cuánto nos cuesta, por ejemplo, el ojo de un muchacho? Estos también son espacios para que la ciudadanía se manifieste pacíficamente y me parece que esto es supremamente importante. Mira, sacar al SMAT solo un día nos cuesta 1.300 millones, cuando la tarima cultural costó 200 millones. O sea, la diferencia realmente entre los costos humanos, los costos para la infraestructura de no darle, digamos, estos espacios a la ciudadanía para que se comunique son bastante altos. ¿Cuál es mi llamado a los otros congresistas? Que dejemos las jugaditas, que dejemos de retrasar el debate. Por ejemplo, con la Comisión a la Salud, nosotros vemos que se hicieron más de 19 audiencias públicas, ¿sí? Entonces, todo el tiempo se está diciendo que no hay debate, que no hay una conversación, pero llevamos en debates, audiencias públicas, foros, por ejemplo, en la reforma a la salud, muchos meses. Yo creo que ya soltarnos a debatir seriamente y como lo dijo Calvás hace un momento, celebro muchísimo que esté, por ejemplo, aquí el senador Andrés Guerra y que podamos tener una discusión abierta, sincera y decente. Pues muchas gracias, representante del Pacto Histórico María del Mar Pizarro. Y regreso con el senador Andrés Guerra del Centro Democrático. ¿Cuál es su mensaje para el presidente Gustavo Petro, pero también si hay algo de respuesta o de eco de esta movilización en la bancada del Centro Democrático que ustedes digan, bueno, vamos a escuchar un poco más lo que está diciendo la gente en las calles, ¿o no? Andrea, primero que todo, gracias por la invitación. Segundo, creo que Gustavo Petro sigue en el escenario de la polarización efectiva, lo sabe hacer muy bien. Es un hombre que intelectualmente es muy habilidoso, pero carece de rigor. Y vuelvo a insistir, Gustavo Petro no puede ser agitador y presidente a la vez. María del Mar se queda con el tema de la tarima. Y con mucho respeto a ella, tengo que decir que no es solo la tarima. Gustavo Petro esta mañana mandaba un Twitter diciendo que celebraba la llegada de 18.000 personas a Bogotá. Y ahorita decían ustedes, en la información que tienen en directo, que son más de 24.000 personas. ¿Quiénes traen esas personas? Hagamos una suma sencilla. 24.000 por 50.000 al día. Son 1.200 millones de pesos. ¿Quién paga eso? Y también vuelvo a preguntar, los medios de comunicación desde unos días hacia atrás están pasando pauta pagada por la estructura del gobierno de Gustavo Petro para invitar, para motivar a esta movilización. El tema es uno. El Congreso tiene una conducta. Ese Congreso es independiente y cada gobierno definirá si logra tener unas mayorías. Esas mayorías se tienen que constituir y tiene que haber una oposición. Qué bien le hace a un país la oposición. Y aquí estamos, con criterio, con rigor, con tranquilidad, para exponer lo que tenemos que exponer. Y a Juan Pablo agradecerle, pues que nos defiende ante muchas personas que escriben y dicen que cómo es posible que inviten a Andrés a estas con algo. Y es muy sencillo. Uno no puede ser agitador y presidente a la vez. Muchas gracias. Senador, muchísimas gracias. Ya vamos a ir con la Superintendencia de Servicios Públicos para que ustedes estén pendientes, porque vamos a hablar de la reforma que va a plantear el gobierno. Muy importante el tema tarifario, cómo va a ser el tema de los cobros de los servicios públicos. Pero antes, Paola, nos quedan 2 paradas en este recorrido por el país para ver cómo avanzan las marchas. ¿A dónde nos vamos? Sí, Juan Pablo, volvamos al norte de Colombia con Andrea Payares en Barranquilla. Andrea, ¿cómo les fue en esta jornada de movilizaciones?
Pues Paola, estas movilizaciones se llevaron a cabo en completa normalidad. Hay que decir que solamente hubo un hecho que alteraba el orden público y fue cuando los mismos manifestantes, en desacuerdo por las rutas que se tomaban en medio del camino, pues discutieron y tuvieron una pequeña riña. Sin embargo, se superó fácilmente, hubo acompañamiento de las autoridades de tránsito y transporte. Hay que decir que hubo cierres viales, esto en la calle 30 de Barranquilla. La manifestación inició en el SENA, precisamente de la calle 30, y finalizó sobre el mediodía, o antes del mediodía más bien, en la cancha del barrio Sevillar, esto en el sur de la ciudad. Finalizamos en Bucaramanga, donde se van a adelantar también estas marchas. Laura Basto, ¿cuál es el panorama que se tiene previsto para esta tarde? Mauricio, buenas tardes. A las 3 de la tarde se tiene previsto que comiencen estas movilizaciones en la ciudad de Bucaramanga. Cientos de campesinos viajaron desde otros municipios a la ciudad de Bucaramanga. Ellos estuvieron convocados también por la Unidad de Restitución de Tierras acá en la ciudad de Bucaramanga. Vienen campesinos de Málaga, de Barrancabermeja, de Río Negro, del Playón, de Barbosa, y se van a convocar en un punto que se llama la Puerta del Sol. Ellos van a estar ahí desde las 3 de la tarde, pero ya hay personas que han llegado a este punto de concentración. Ellos van a estar transitando por toda la carrera 27 y van a finalizar en cercanías a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Son cientos de personas las que se esperan que estén participando en esta marcha. Sindicatos de educadores acá en Santander también están participando, las centrales obreras, y pues por supuesto los campesinos que fueron convocados por la Unidad de Restitución de Tierras para que participen en esta marcha a favor de las reformas del presidente Gustavo Petro. Gracias, Laura. Vamos a volver en segundos con más ciudades